Bien, en este video vamos a repasar las relaciones trigonométricas. Para eso vamos a considerar este triángulo rectángulo con una hipotenusa igual a 1, correspondiente a este radio de una circunferencia de ese radio, ¿no? De radio 1, donde si repasamos decíamos que esta coordenada, la coordenada I, correspondía al seno del ángulo, este que tenemos acá, y la coordenada X correspondía al coseno del ángulo para ese punto sobre la circunferencia. Tenemos que para este triángulo esto va a ser la hipotenusa y cada uno de estos va a ser un cateto. Tenemos un cateto, vamos a escribir acá, y vamos a llamarle opuesto porque es el opuesto al ángulo alfa. Y este cateto es el cateto adyacente porque está, o sea, adyacente significa que está pegado a alfa, ¿no? Siempre vamos a tener dos catetos y depende de la posición en la que se encuentra respecto del ángulo, este está pegado a alfa. La hipotenusa se queda siempre en el mismo lugar y siempre es la misma. Pero el cateto, si consideramos el otro ángulo, por ejemplo este va a pasar a ser el opuesto y el otro es el adyacente. Entonces la hipotenusa siempre es la hipotenusa, pero los catetos pueden cambiar según el ángulo que se considere, pero las relaciones siempre van a valer lo mismo. Entonces vamos a averiguar y vamos a hacernos la pregunta: ¿cuánto vale la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa? Entonces, para responder a esta pregunta vamos a hacer esa división. Si tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, lo vamos a escribir de esta manera: cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuánto vale en este caso? El cateto opuesto vale seno de alfa y la hipotenusa, como vemos acá, vale 1. Entonces, finalmente vale seno de alfa. Por lo tanto, el seno de alfa es la relación entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Vamos a ver qué pasa con el coseno. En el caso del coseno, la pregunta sería cuánto vale la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y esta relación, bueno, sabemos que el cateto adyacente es el coseno de alfa y la hipotenusa valía 1. Entonces, fíjense, nos queda coseno de alfa, porque coseno de alfa sobre 1 es coseno de alfa, entonces el coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido a la hipotenusa. Luego podemos plantear, bueno, cuánto vale la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si nos fijamos, el cateto opuesto es el seno de alfa y el cateto adyacente es el coseno de alfa. Bueno, esto recibe el nombre de tangente de alfa. Es otra relación, recibe este nombre. O sea que tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente y también la relación entre el seno de alfa y el coseno de alfa. Entonces, generalmente se escribe así, tangente de alfa, y lo podemos escribir como cateto opuesto sobre cateto adyacente para un triángulo rectángulo. Si pasamos el limpio, nos queda que el seno de alfa era la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno de alfa era la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente de alfa
es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, de estas relaciones también podemos encontrar las recíprocas, o sea, las que surgen de la relación inversa. O sea que para el seno tenemos la cosecante, que así como el seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, la cosecante es la inversa del seno, por lo tanto se va a calcular como la hipotenusa sobre el opuesto. Para el coseno tenemos la secante, que es la inversa del coseno, por lo tanto se va a calcular la hipotenusa sobre el adyacente, y la tangente va a tener como inversa a la cotangente y se va a calcular como el adyacente sobre el opuesto. Y estas son las 6 principales relaciones trigonométricas.